Ya, acá estamos entonces. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Gladys, Inés y bueno, todo el equipo pedagógico. Mi nombre, como ustedes saben, es Paola Torrejón y Diana, Diana, nuestra estudiante de experiencias laborales, me comunicó, me informó que sería bueno trabajar un taller de evaluación, así que yo feliz de poder apoyar y vine a acompañar. Así que las dos, junto con Diana, vamos a trabajar este taller. Está pensado como un taller práctico, así que como es una grabación, que ustedes después puedan tomarlo en algún encuentro con su equipo y puedan realizar los ejercicios que le tenemos propuestos. Desde ya les digo que, bueno, ahí está mi correo, desde ya, entonces, como el último taller es creación de indicadores de logro, si ustedes necesitan, no les quedó claro algo, me los pueden mandar y yo se los puedo retroalimentar, porque esa es la idea en vivo, o sea, sincrónicamente, pero si no podemos hacerlo sincrónicamente, entonces yo les pido que me lo manden y yo lo puedo retroalimentar sin ningún problema. Ya, Diana, me tienes que decir cuándo te toca a ti, porque a mí se me olvida a veces. La primera me toca a mí, profe. Ya, ¿este? Bueno, sí. Ya. ¿Qué es la evaluación? La evaluación es una herramienta de gran importancia para el proceso de aprendizaje. Esta herramienta nos entrega información acerca de las dificultades y los logros que va teniendo cada párvulo. Esta información además le permite al docente la toma de decisiones para mejorar el desempeño de los niños y niñas. La evaluación se puede diferenciar según el momento del proceso en que se realiza y los objetivos que la orientan. Es decir, puede ser diagnóstica, formativa o sumativa. ¿Por qué es importante evaluar? La evaluación es importante para asegurar la calidad de los procesos de aprendizaje de los niños y niñas, además del equipo de aula, observando lo que se ha hecho y las posibles mejoras de acciones. Hay que ver el video. Ya, Bueno, ahora vamos a ver un video. sí. Voy a poner el video ahí para que estén bien atentas, ¿ya? Entonces Sí. voy a dejar de compartir pantalla para volver al video que lo dejé por acá. Entonces, el señor habla en inglés, igual tenemos subtítulos, pero igual voy a ir explicando porque hay cosas que a nosotros nos parece importante que hay que destacar, ¿ya? O sea, que hay que considerar. Voy a activar el audio. Está muy despacito, parece. Game specifically designed to test your spatial awareness. Meet the Brain Games Double Dutch team. Ya, entonces este es un equipo de saltadores, son muy hábiles. Se queda. Now, what does jumping rope have to do with the brain? Well, Double Dutch requires off-the-chart spatial awareness. And today, these kids are going to help us test yours. For this game, all you have to do is keep track of the number of Ya, aquí times está el that juego, either ¿ya? of the Lo que girls in tenemos que hacer green es contar jumps. a las You'll chiquillas de count verde. each time ¿Cuántos one of them saltos lands a jump, hacen las like chiquillas estas this. que están ahí, las de verde, ¿ya? Atención. As you can see, these jumpers are pretty quick on their feet, so you're going to have to pay attention to keep up. When the whistle blows, start counting. Ready? ¿Ya listos? Go. A contar. So, Y ahí, Diana. Ay, profe. ¿Sí? Ya. ¿Se dieron cuenta cuántas veces saltó el equipo verde? Ya. A ver. Si nos escriben por el chat, ahí Bueno, tú mira. ¿están escribiendo? No No. sé. No. Pensé que habían escrito, profe. Ay, perdón. Ay, espérame, profe. Que me puse nerviosa. Ya. Bueno, el equipo verde saltó 38 veces. Pero además se dieron cuenta que apareció un ave mientras el equipo saltaba. Ay, veamos, a ver cómo es eso, Diana.
Yo no me di cuenta, ¿ven? How many jumps did the green team make? Did you say 38? Hay que If so, buscarla. you agreed with 40% of our test audience. Now, Y que los some of colores you de may be onto fondo it, además but for those of you cambiaban. who aren't, did you happen to notice anything else going A lo on mejor during ellas the se double dieron cuenta dutch? de que aparecía la Maybe gallina, giant pero chickens los strolling right colores... through the middle of the set Yo no me di doing cuenta a hasta que funky me chicken gustó el dance? video. Mira, ahí Now, apareció la some of you gallina, ¿se may dan have cuenta? missed that funky chicken, but many of you probably saw it. Y aquí And el that's señor okay, dice, claro, que because the también chicken cambiaban was los just there to colores del distract you fondo. too. Here's the real Sí. question. What color was the wall behind the double dutch game? Here's a hint. It wasn't the same color at the Fíjense end as atrás, it was when they ¿ven? started jumping. The back wall Los was colores changing cambiaban del color fondo. the entire time, from bright blue to ¿Para qué hicimos bright este red. ejercicio, Diana? Bueno, este ejercicio lo hicimos para darnos cuenta que cuando observamos algo siempre tenemos que tener un foco de observación. Siempre Así, tenemos que tener un objetivo el que vamos a evaluar. exacto. Lo mismo pasa con la evaluación, ¿cierto? Cuando tenemos un foco, lo demás se pierde, porque Sí, la atención, nuestro cerebro, es capaz de observar una sola cosa a la vez. Entonces, eso si yo les pregunto a ustedes ahora, si sienten a lo mejor como la temperatura de sus pies, ahora se hicieron conscientes cuando yo les digo, a lo mejor si qué ruido hay ambiental alrededor. Ahora se hacen conscientes qué ruido hay, pero antes no lo sienten porque están atentos a lo que estamos diciendo, están atentos a lo que hay que mirar. Podemos estar atentos a un foco. Por eso, como dice Diana, lo importante en la evaluación también es poner un foco de importancia, o sea, un foco para observar. Y eso es lo que queremos practicar, ¿cierto? yo por lo menos en el video me enfoqué solo en contar y no supe de los colores que cambiaban atrás ni de la gallina hasta que el caballero explicó el video. Yo solo me enfoqué en contar. No, no me fijé en nada más. Sí. Hay personas que notan la gallina, por ejemplo, pero ya los colores ya no. Porque, No. sí, ya vamos entonces. Yo me enfoqué como en los pies solamente, así saltaba. Hoy está un poquito Ya. tapada, ese como que se desconfiguró un poquito, pero lo importante es que atrás dice que es evaluar. Sí, ya. Bueno, ¿qué se evalúa? Se evalúa a los niños y niñas y se evalúa el desarrollo de aprendizaje, el desarrollo y aprendizaje, los instrumentos internos y externos. Además, se evalúan los procesos en el aula. Se evalúan las familias, las interacciones y se evalúa el equipo, la evaluación de desempeño. Sí, eso. Es importante decir, también agregar que dentro del desarrollo también de aprendizajes hay instrumentos que pueden ser externos, nos referimos como instrumentos estandarizados que a lo mejor no son de la institución. Y hay otros que son internos, como el IEPA, se llama, el de Junji, yo siempre me confundo con Sí, el de Integra, sí, el IEPA. IEPA y el IEA, el de Integra. Sí. Y otros instrumentos que se han creado para la evaluación de los niños y las niñas, y también los que hacemos nosotras eh, de manera auténtica, propia, ¿cierto? Solo para nuestros niños y niñas. ¿Sigo yo? Sí, Ah, ya me toca. Entonces, esta trayectoria que completamos, por ejemplo, que completan ustedes por la Junji, es necesario tener diferentes insumos previos para poder completarlo. Por eso es que tenemos que hacer nuestras propias evaluaciones, ¿cierto? Para poder llegar a vaciar este IEPA. Para que demos cuenta del proceso, no solamente de los resultados a final de año o final de un periodo, sino que podamos ir observando el proceso y podamos informar por medio de este instrumento. Ahí, o sea, en ese sentido no se aplica. No sé cuántas veces lo hacen al año ustedes, pueden ser 3 veces o 2, pero este instrumento no debería aplicarse como un instrumento estandarizado, sino que debería ser una suma de información que obtengo, como les dije, a medida que observo a los niños y observo su proceso. Hay algunos instrumentos de evaluación que queríamos compartir con ustedes y estos son los que son nuestros favoritos en educación parvularia. Entonces queríamos levantar, por ejemplo, en la escala de apreciación, donde permite graduar la respuesta que tienen los niños.
la lista de cotejo, que permite respuestas cerradas y no permite observar procesos. Por eso alguna vez me dijeron que en Tirúa no les gustaba mucho la lista de cotejo, porque no Ya que permite no observar la usa. eso, no la usa en otro jardín, porque no permite observar procesos, eso es lo negativo. Pero lo positivo es que nos permite determinar sí o no, como ser muy certero. Por lo tanto, la lista de cotejo nos sirve para todos los aprendizajes. Por ejemplo, aprendizajes que tienen que ver con apreciar, con valorar, con descubrir. No podemos decir sí o no, no podemos ser tan tajantes. Pero sí, por ejemplo, objetivos que tienen que ver con quizá alguna actividad motriz, como saltar, es sí o no, salta o no salta, como no hay una respuesta intermedia. Entonces, para algunos objetivos la lista de cotejo es recomendada y para otros no. Lo mismo con la escala de apreciación. Y el registro de observación eh, es más lento, es lo malo es que es más lento, pero es necesario porque nos permite observar de acuerdo al foco que teníamos. ¿Se acuerdan cómo hacíamos esta comparación con el video? Entonces, nos permite observar de acuerdo al foco que tengamos. Por lo tanto, debemos incluir también indicadores o focos que nos permitan observar lo que queremos observar y no una generalidad. A no ser que sea un registro de observación espontáneo, ¿no es cierto? O que queramos registrar algo que no habíamos visto antes y que no teníamos planeado registrar. Bueno, ahí sí, a lo mejor no va a haber un foco, un indicador específico, que yo después puedo vaciar esta información en otros indicadores, pero en el registro de observación estructurado sí es necesario tener este foco puesto. Y otro instrumento que también nos gusta en educación parvularia es la rúbrica. En la rúbrica van a existir niveles de desempeño. Estos niveles son específicos y detallados. Lo que me gusta también de la rúbrica es que se permite trabajar el diseño universal de aprendizaje, o sea, es mucho más inclusivo y permite diversidad, porque los niños no vas a decir sí o no lo logras, sino que lo vas a encasillar en cierto nivel, y ese nivel va a ser lo óptimo para él, y desde ahí tú vas a comenzar a seguir trabajando. Lo negativo también es que también ocupa más tiempo, es más lento, pero en un principio, porque después cuando ya tienes como estructuradas las rúbricas es mucho más rápido tiquear y evaluar. Ya, sigo yo, ¿cierto, Diana? Si tú dime si Sí, estoy... yo Ah, le ya, digo. ya, sí, gracias. Tenemos algunas claves para la creación de indicadores, ¿cierto? Indicadores de logro. Estos indicadores que nos permiten poder observar las actitudes, habilidades e incluso contenidos que queremos observar y evaluar en los niños y en las niñas. Lo primero y lo clave es que debemos considerar el objetivo de aprendizaje, no la experiencia. Por lo tanto, no debería haber un OA diferente para cada experiencia, o sea, perdón, un indicador de logro diferente para cada experiencia que yo planifico, sino que debería haber un objetivo, un indicador de logro diferente para cada OA, para cada objetivo que planifico. Es decir, este indicador se va a ir repitiendo a lo largo del año, igual que el objetivo de aprendizaje. Lo que no se repite es cómo la estrategia que yo utilizo, cómo llego a ese OA y cómo evalúo. Pero sí el indicador se podría ir repetir. Entonces, a veces me han dicho algunas educadoras que les complica la parte de la evaluación porque les toma mucho tiempo y mucho trabajo que no tenemos, porque estamos mucho tiempo con los niños frente a frente, ¿cierto? Las horas que estamos con ellos son muchas. Pero aquí es importante decir que, bueno, me dicen eso porque pensaban que había que evaluar por cada experiencia, y no hay que evaluar por cada experiencia, hay que evaluar por cada OA. Por lo tanto, los indicadores se pueden repetir, sí, se pueden repetir. Eh, Además, el indicador no debe dar alusión a la actividad o a la experiencia que yo estoy aplicando, a la estrategia. Voy a inventar un ejemplo. Supongamos que yo quiero trabajar patrones visuales que sean dibujados por los niños y las niñas, ¿ya? Entonces, eh, un indicador de logro que yo creo podría ser crea patrones visuales de acuerdo al modelo, ¿no es cierto? Pero yo he visto indicadores de logro que dicen como crea patrones visuales dibujado por ello, por ejemplo, por el niño, o dibuja patrones eh, sin salirse del espacio, ponte tú.
Entonces ahí tú estás midiendo la actividad, estás midiendo otra cosa, no lo que dice el objetivo, que se centra en patrones, en creación de patrones. Entonces ahí hay que tener harto ojo de cómo se crean. Otra cosa, o sea, de cómo tienen que estar relacionados con el OA. Otra cosa es cómo se crean. Deben ser medibles, es decir, deben ser claros, específicos, observables. Yo le di el ejemplo antes de objetivos como valorar, valorar, descubrir, manifestar interés. Todos esos son objetivos que no son observables si yo copio el mismo verbo en el indicador. Porque ¿cómo yo sé que manifiesta interés un niño? Diana, ¿me podrías contestar? ¿Cómo sé que manifiesta interés un niño, por ejemplo, en algo? Mediante balbuceo y palabras. Ya, en el caso de la sala cuna, podría ser que si algo le interesa, él balbucea, levanta los brazos, apunta, O eh, gestos también. realiza gestos en el caso de la sala cuna. Entonces, todo eso Pero en el nivel medio yo creo que igual puede ser mediante gestos, porque a veces a lo mejor el niño no quiere hablar. sí es verdad, también podría ser mediante gestos, mediante que se acerca, que se mantiene en una actividad. Eso demuestra que tiene interés o manifiesta Ent- interés. Entonces se dan cuenta que o sea, el indicador debería partir con ese verbo, gesticula, señala, apunta, qué sé yo, balbucea mientras ve algún objeto. Entonces son objetos, o sea, son verbos que deben ser específicos, observables, porque todos deberían observarlo. Entonces cuando yo digo manifiesta interés, si hay una mamá en la sala, yo y mi coeducadora, la mamá podría decir, sí, sí le interesó porque yo se lo pasé y lo tuvo un rato y me lo pasó de vuelta. Y otra mamá dice, sí, no, no se interesó porque no estuvo mucho rato con él. Entonces hay diferentes criterios cuando yo digo manifiesta interés, pero yo cuando digo eh, se mantiene un rato, unos minutos prolongados con el objeto, entonces yo ahí le doy algo que sea observable y cualquier persona la va a poder observar. Entonces esa es la idea de crear indicadores así observables. También los indicadores deben tener evidencias que sean pertinentes, ¿ya? Y una estructura específica. Debe tener una estructura específica con 3 elementos. Primero, una acción, que es el verbo que estamos diciendo ahora. Después, un contenido. Por ejemplo, la acción en el ejemplo que les decía es crea patrones. Entonces, crea es la acción. Patrones es el contenido. Según el modelo, es la condición. Eso es lo otro. El contexto o la condición. Es importante tenga estas 3 partes, porque ¿qué le voy a pedir? ¿Cómo quiero que se cumpla ese indicador? ¿Quiero que se cumpla con la ayuda del adulto? Quiero que se cumpla siguiendo un modelo, en juegos, en situaciones cotidianas. Bueno, todo eso corresponde a una condición de cómo quiero que se cumpla este objetivo. Y eso también me ayuda a ir progresando el indicador, porque a lo mejor al principio voy a poner crea patrones con la ayuda de un adulto, y en el segundo semestre del medio menor voy a poner crea patrones de manera autónoma o siguiendo un modelo. Entonces yo, ¿ves? Lo puedo hacer ir progresando este indicador. Ya, analicemos este indicador. Dice, cuenta elementos de su entorno hasta el 20. Ustedes tómense unos minutos, vean. Tenemos la acción, tenemos el contenido, ahí me pasé, y la acción sería cuenta, ¿cierto? El contenido son elementos de su entorno, y la condición es hasta el 20, porque yo no le estoy pidiendo que cuente hasta el 10, no me sirve, sino que hasta el 20. Esto es para los niños un poco más grandes. Dale, Diana. Ya. Bueno, ahora vamos a ver algunos indicadores en los que tenemos que descubrir cuál es el error. En el indicador 1, manifiesta interés por diversas obras de arte. ¿Cuál es el error en este indicador? Voy a contestar yo, ya que no están las chiquillas. Bueno,
el principal error acá es que no están los tres elementos que dijimos. Está el verbo, está el contenido, pero no está la condición. Y lo principal es que no es observable porque dice manifiesta interés. Es lo que hablábamos al principio. Ya. Destapa las botellas adecuadamente. ¿Cuál sería el error? Luego de que lo conversen, una cosa importante acá es que están las botellas. Quiere decir que yo Que lo que está el quiero material. está el material, o sea, quiere decir que está evaluando la experiencia y no el objetivo que debe ser alguno relacionado con motricidad fina, ¿cierto? Ese es el principal error. Dale, Diana. Sí. Peina la muñeca sin ayuda y manteniendo el control óculo-manual. Me da mucha risa porque es como de locos, como que peina la muñeca, mucha risa el indicador. Peina la muñeca, claro. Hay una acción, ¿cierto? Pero está relacionado también con una experiencia de aprendizaje. Y lo que estamos buscando es control óculo-manual. Tampoco hay una condición. Ya, Y Diana. este objetivo no se podría reutilizar en El otra indicador experiencia. no se podría utilizar de nuevo. Es el indicador. Muy bien. Responde preguntas referentes a un relato con la guía del adulto. Puede que ustedes encuentren algún error, pero yo no encuentro ninguno en este. Responde preguntas, es observable y lo que queremos hacer, porque este tiene que ver con la comprensión, el OA, ¿ya? Entonces, que lo que queremos hacer es que, referente a un relato, quizás puede ser escuchado para que quede más claro todavía, más específico, y la condición es que sea con la guía del adulto, o sea, responde las preguntas que el adulto le va diciendo. Puede ser que este lo hagamos progresar más adelante y sea que él crea sus preguntas o que responde preguntas referente a un relato autónomamente, digamos, sin que yo le vaya dando pistas para que pueda responder sobre el relato. Ya, eso también puede ser que hagamos progresar este indicador. Ya, ¿seguimos, Diana? Sí. Ya. Entonces, esta parte es de sistematizar los resultados. Cuando ya tenemos entonces evaluado eh, todo lo que necesitemos del niño y de los niños, como lo hicimos antes con los diferentes instrumentos, podemos sistematizar los resultados. Entonces yo después les voy a compartir un Excel donde pueden ir llenando como los resultados y les va a arrojar gráficos, porque los gráficos es una buena forma para observar eh, eh, cómo van avanzando los niños. Si se fijan acá, por ejemplo, Diana, si tú me ayudas, ¿cuál crees tú que es el aprendizaje, o sea, el núcleo más fortalecido acá? El más fortalecido, autonomía. Exacto. Y Autonomía. después Ah, lenguaje verbal. eso, muchas gracias. Aquí lo otro que les puedo mencionar es que acá puse yo 3 niveles, como el rojo va a ser el final, como que lo lograron, el intermedio está como en un cafecito, como un beige, y el verde es el inicial, como que recién está alcanzando sus aprendizajes. Entonces, como dice Diana, el más fortalecido es autonomía y lenguaje verbal. ¿Y el menos fortalecido, Diana, cuál será? Lógico matemático. ¿Sí? Es que dependiendo los niveles. Ay, no, En perdón. general. El lógico matemático, sí, Sí, lógico en general. matemático. Y también seres vivos y su entorno le sigue, digamos, ¿cierto? Entonces, eh, esto es interesante porque el análisis que podemos hacer de esto, y esto pasa en casi todos los niveles, yo trabajé en Integra Nacional, entonces cuando veíamos los resultados, generalmente era muy fortalecido en autonomía y muy desfavorecido en matemáticas, entonces por eso hice este gráfico así. Y bueno, nos permite, por ejemplo, decir, ya, nuestros niños son muy autónomos, tienen habilidades, lograron autonomía, están elevados, pero están bajos en matemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una decisión podría ser permitirles trabajar solos con el material de matemática, porque ellos pueden hacerlo, porque están elevados en autonomía. Entonces yo puedo preparar rincones, por ejemplo, de matemática con diferentes materiales para hacer seriación, para hacer patrones, para contar, para clasificar, etcétera, y realizo rincones, porque ellos van a poder, porque son autónomos, ¿ven? Y también
desde la autonomía también buscar trabajar, o sea, desde el lenguaje verbal también trabajar la matemática para poder avanzar. Por ejemplo, si están avanzados el lenguaje, pero no tanto en seres vivos, entonces voy a contarles cuentos que tengan que ver con los seres vivos, porque ellos están avanzados el lenguaje, entonces van a escuchar mejor, entienden, comprenden, pueden expresar, entonces a lo mejor disertaciones sobre los seres vivos, o contarle cuentos, como dije recién, historias, etc. Entonces, por eso es interesante mirar y sistematizar los resultados, porque me permite buscar las potencialidades de mi grupo y agarrarme de esto, ¿cierto? Seguir potenciando lo que tienen elevado para poder ayudarles a mejorar lo que no está tan elevado. ¿Quiere agregar algo, Diana? ¿No? Ya, sigamos entonces. Y este es el último taller, que con esto las dejamos para que ustedes puedan trabajar. Y recuerden que si tienen alguna duda, me pueden escribir a mí o contactar con Diana, también puede ser, para poder retroalimentar este taller. Entonces, ¿cuál es lo que le queremos pedir? Es que cuando termine la grabación, ustedes puedan hacer en conjunto, crear indicadores de logro, y ahí indiquen qué instrumento van a utilizar. Ojalá puedan hacer un objetivo de aprendizaje de cada núcleo, de cada uno de los núcleos, considerando estos 3 elementos importantes que les dije antes, ¿cierto? El de tener eh, acción, condición y, perdón, acción, contenido y condición, y que sean observables, medibles, etc. Y yo les quiero pedir de manera especial que consideren los que tienen objetivos que tienen verbos como apreciar, indicar, descubrir, comprender, porque esos son los más difíciles de evaluar, porque no son observables de por sí el OA. Entonces ustedes, la idea es que se desafíen hacia ustedes mismos y estos los transformen en indicadores observables, medibles, y con estos 3 elementos. Los construyan y que después puedan socializarlo con ustedes, y si tienen alguna duda entonces nos puedan escribir. Y eso queríamos compartir con ustedes. Diana. No sé. Despidámonos entonces. Ya. Ojalá no hayan podido escuchar. Sí, o si no va a quedar la grabación. Sí, pero igual. Muchas gracias entonces por esta oportunidad, y las dejamos para que puedan construir su taller. Un abrazo enorme y Cualquier, sí, perdón, profe. Diana. Que cualquier cosa no hablan a la profe o a mí. Que no se le olvide realizar el taller. Eso, que puedan avanzar en eso. Chao. Chao. Vamos a dejar de grabar ahora.